Bien, estamos ya creo en línea. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende del lugar donde nos vean y el momento en que nos vean. Otra vez estamos acá con este espacio de Hablemos de innovación, ciencia y tecnología. Eh, Esta vez tenemos dos invitados. Vamos a ver, el tema es interesante. Tenemos al doctor Jorge Arturo Heró Pérez. Él es científico en el área de radiociencia, radiofísica, tiene un bachillerato en electrónica en la UNI y luego una maestría de ciencias y un doctorado PhD en la Universidad de Stanford en California. Se ha desempeñado en cuatro áreas importantes como investigador científico, como profesor universitario, como gestor de la ciencia y la tecnología y como empresario. Tiene un amplio resumen, vamos a solo leer una parte, con la disculpa del doctor Heró. Además es autor de más de 167 artículos científicos en revistas indexadas y además él es presidente del Comité Peruano de la URSI, la Unión Radiociencia Internacional, miembro de la American Geographical Union, miembro de la Academia Nacional de Ciencias del Perú, miembro de la Academia Nacional de Historia Aeronáutica del Perú, miembro de la Sociedad Científica de Astrobiología del Perú, miembro de la IEEE, miembro senior de la IEEE, y miembro de la American Association for Advancement of Science, la AAAS, ¿no? Y miembro del Consejo Permanente del Premio Southern PUCP, la Católica, y ha recibido varios premios y becas como el NASA Fellowship, el Eisenhower Fellowship, el Premio Southern y medalla de Loza y Puga, el Premio IEEE Electron, la Antorcha de Javis de la UNI y dos premios de Concitec, entre otros. Un amplio currículum. Muy buenas tardes, doctor Heró. Buenas tardes, ¿qué tal? Ahora también tenemos acá otro invitado, ¿no? El magíster Carlos Aliaga Chamorro. Él es especialista en branding, social media, CEO y otras ramas del marketing digital por la Universidad Northwestern de California, Austral y Ruiz de Montoya en Perú. Profesional en administración de negocios y CEO de la agencia creativa el Data Brand Studio. Tiene una mezcla interesante, ¿no? Un científico y una persona que se dedica al marketing. Cuando queremos promover algo, ambos son necesarios. Vamos a empezar con el doctor Heró. ¿Cuál es su visión, doctor, y cuál sería para usted, ¿no? Una visión. El tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser estrategias para el desarrollo de la ciencia y tecnología en el Perú. Entonces, doctor, en ese contexto, ¿cuál cree usted que sería la receta mágica con la cual el Perú podría empezar a tener mayor presencia, mayor inversión eh, y mayores resultados en todo lo que es el tema del desarrollo de la innovación, ciencia y tecnología? A ver, la cosa es bastante compleja y nos acercaremos a la solución a su pregunta en el transcurrir del programa, porque deberíamos analizar, me gustaría empezar analizando el fondo de las cosas. ¿Por qué no hemos hecho las cosas bien? ¿Por qué no podemos aún ahora hacer las cosas bien? ¿Por qué América Latina está tan atrasada en el desarrollo de ciencia y tecnología? ¿Por qué el Asia nos ha pasado, pero como si fuéramos postes, ¿no? ¿Se acuerdan del chiste ese, no? De las dos personas que van conversando, Otto y Fritz, creo, van conversando en el tren. Y le dice, oye, ¿has visto qué rápido pasan los postes? Entonces sí, le dice, muy rápido.
Oye, ¿qué te parece si de regreso mejor nos regresamos en poste? Nos regresamos en poste. Sí, aquí creo que te está pasando con Asia, ¿no? Pero Mm. hay un factor importante antes que termine, doctor, es la oferta y la demanda. Ellos son países Bueno, a eso voy, productores, exportadores, a, ¿no? a eso voy, a eso voy. Parte del problema, de nuestro problema en América Latina, es que no podemos juntar lo que debemos poner juntos. Yo recurro a muchos ejemplos de la ciencia dura, de la física dura, y algunas personas como que no les gusta, ¿no? Pero y ahí están las soluciones. ¿Saben por qué? Porque nosotros como seres humanos somos parte de la naturaleza. A veces nos hemos creído, así como nos creímos el centro del universo, este, mm, nos hemos creído que somos, estamos fuera de la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Y nuestro comportamiento social también obedece a las leyes de la naturaleza. Entonces, tenemos que ir a los principios fundamentales de la física para encontrar una serie de cosas que no estamos haciendo o que queremos no hacer. Una de ellas es lo que se llama la ecuación de continuidad. Y una manera bien sencilla de plantear la ecuación de continuidad para los que no están en la física es, tomemos una tubería. Si queremos transportar un líquido de un extremo, un acueducto, ¿no es cierto? Una tubería de agua. Queremos transportar el agua de un punto a otro, necesitamos tener un punto de inicio y un punto de fin. Necesitamos tener una pendiente para que el agua resbale. Por ejemplo, sé que no tenemos un motorcito con una bombita que empuje el agua. Y, y tenemos que tener una finalidad. Queremos irrigar algo y tenemos agua al otro lado. Un caso muy común en la costa peruana, ¿verdad? Tenemos agua, no mucha, pero tenemos agua en los Andes, en lagunas, en ríos pequeños, y queremos llevarlo a los desiertos que están esperando el agua. La mayor parte de esa agua se va al Océano Pacífico. ¿Y por qué no la usamos? Porque necesitamos un proyecto, necesitamos un comienzo y un fin. Necesitamos una continuidad y necesitamos unir la generación de tecnología con el destino de esa tecnología. Si no juntamos a los que generan tecnología con el mercado, entonces no vamos a tener nunca una tubería y nunca vamos a tener una solución a la ecuación de continuidad, principio fundamental de la física. Entonces, ahí está parte del asunto. Cualquier cosa que hagamos tiene que tener una finalidad, pero esa finalidad no es inmediata necesariamente, no es automática. Las hay algunas que son inmediatas y automáticas, las hay otras que son a mediano plazo y a largo plazo. Y tenemos que conjugar todo ello. Nosotros cada vez que rechazamos la ciencia, por ejemplo, lo que estamos haciendo es malogrando la continuidad a largo plazo. Estamos dispuestos a llevar agua durante 1 metro. Ponemos la tubería para que vaya de donde tomamos el agua, digamos, del río o de la laguna, y la avanzamos 1 metro. Y en ese metro queremos que el agua funcione. Nos olvidamos que también tenemos que llevarla algunos decenas o cientos de kilómetros donde está el desierto. Y eso significa ciencia, eso significa largo plazo. La ciencia funciona cuando esperamos suficiente tiempo. Hay muchísimas cosas que usufructuamos ahora y que no fueron diseñadas para eso, que no fueron pensadas, pero las personas que la descubrieron tuvieron el apoyo suficiente, la capacidad de hacerlo y el mundo el tiempo para esperar. Le pongo un ejemplo para terminar esta intervención. El asunto nos lleva a
las comunicaciones digitales. Hoy día sin comunicaciones digitales no podríamos estar conversando como estamos haciéndolo ahora. Video, televisión, grabación, muy sencilla, métodos de hacerlo de una manera absolutamente fácil, voz, audio. Y todo eso gracias a un invento muy pequeño llamado transistor. Un premio Nobel del año 1948 inició el progreso de la tecnología necesaria para que tengamos lo que tenemos ahora. Pero lo que nadie había pensado era que para poder tener esta capacidad de comunicaciones digitales necesitábamos algo que es vital, una herramienta matemática que es vital en las telecomunicaciones y en la electrónica, que se llama la transformada de Fourier. El señor Joseph Fourier, un francés de hace 180 años, descubre las matemáticas. Algunos piensan que se descubren, otros que se inventan. Cualquiera que sea la manera como obtenemos las matemáticas, vamos a decir, descubre estas series, estas, estas transformaciones, estas maneras de tratar lo que se llama hoy día el espacio del tiempo y el espacio de la frecuencia. Y nadie sabía para qué servía. Han salido una enorme cantidad de avances en la física, pero la gran aplicación ha venido ahora con las telecomunicaciones. Desde más o menos los años 50 o 60, con el descubrimiento de nuevas maneras de construir una transformada de Fourier de manera rápida, es que despierta esta tecnología. ¿Fourier lo supo? No lo supo. Fourier murió y nunca se dio cuenta lo que había descubierto. Y así hay enorme cantidad de descubrimientos de largo plazo que pertenecen al área de la ciencia. Es decir, hay una dosificación del aprovechamiento de esa conexión. La ecuación de continuidad trabaja en el tiempo. Y hay cosas que se tienen que hacer ahora, hay resultados que necesitamos ahora, otros mañana, otros el próximo año, otros dentro de muchos años, posiblemente. Pero todo ello es importante y construye. Y esa construcción no la entendemos. Por eso es que vamos perdiendo la carrera, vamos perdiendo, ya no vamos a poder regresar en poste, porque otros los han aprovechado. Y el continente africano se está moviendo a una velocidad vertiginosa también. Y eso no está sucediendo en América Latina. Y nosotros somos parte de eso también. Ahí lo dejo. Bueno, está bien, gracias, gracias. Sí, bueno, de hecho creo que para algunos puede parecer sencillo, ¿no? Si tenemos nosotros recursos, procesarlos, de ahí salen pues el tema de la exportación, como hizo Brasil, ¿no? Ellos dijeron, vamos a poner un impuesto hace más de 40 años, del 2% a las importaciones. Lo que estoy importando es porque no lo estoy produciendo. Entonces, ese 2% lo estaban invirtiendo en universidades, centros de investigación, laboratorios, pero era no solo esa medida. Dijeron, bueno, los que quieren producir en Brasil tienen que tener la marca registrada en Brasil y no interesa que tú tengas pues Toyota o Ford o lo que sea, aquí se va a llamar XX. Tú vas a traer tus componentes y acá tienes el mercado, pero acá vas a producir. Eso empezó a generar también gente que empezó a meterse a investigar, a desarrollar, las universidades empezaron a tener centros de investigación, y Brasil tiene pues un gran número también de doctores, PhD, que se dedican a la investigación, pero acá en el Perú, digamos, ¿qué tenemos? Lo que más tenemos que podemos decir que le ponemos valor agregado es a la gastronomía, ¿no? En realidad la gastronomía peruana llega como un valor agregado, no es solo vendemos ingredientes, ese es el mejor ejemplo que tenemos. Entonces tal vez empezar con la gastronomía, ahora que hay gastronomía molecular,
hay todo un tema de sabores digamos, productos orgánicos y todo. Podría ser por ahí. No sé, a ver, ¿qué opina Carlos Aliaga, él que está en el tema de marketing, en el que ve al cliente, al mercado? De hecho, no es especialista en ciencia y tecnología, pero también está mirando la demanda, ¿no? ¿Qué opinas tú, Carlos? Sí, ¿qué tal? Muy interesante el tema, lo que menciona el doctor Jorge. Quería mencionar con respecto y desde mi área del marketing digital, lo que nosotros normalmente vemos es, hablando ya puramente de ciencia, nuestro aporte es la divulgación. O sea, ¿qué significa? Que el mensaje complejo llegue de manera sencilla a un público joven. Por ejemplo, actualmente creo que es el único peruano que está en los medios digitales y que hace divulgación científica y que actualmente tiene más de 2.4 millones de personas en todo el mundo que lo sigue, es una persona que le llaman el robot de Platón. Cuando tú pones en YouTube el robot de Platón, ahí aparece una persona con un video haciendo llegar temas muy complejos de ciencia a gente que no está en ese rubro. Y eso ya es mucho, ¿correcto? Otra cosa interesante que quería mencionar es que así como él, hay muchos youtubers, porque ese es el término, o sea, gente que sube contenido a la plataforma YouTube, que genera eso justamente. Agarran temas, por ejemplo, física de partículas o física cuántica, temas muy complejos, los traduce de manera sencilla y hace que un gran número de la población internacional de jóvenes puedan adentrarse a esos temas. Entonces, con respecto al marketing, desde la mirada, eh, lo que hace falta para que el conocimiento se divulgue es la técnica para contar ello, ¿no? En marketing, esa técnica se le llama storytelling, ¿correcto? El arte de contar una historia. Hay muchas formas de contar historias, pero lo que más se centra en este caso es que el científico o aquel empresario o aquel representante pueda agarrar la cosa técnica, pasarla por el embudo del storytelling y hacer que esto se entienda. ¿Por qué? Porque es importante entender que en un mundo que cada vez busca más rentabilidad, hay que hacer entender que, y también busca lo que es los trending topics, que es tendencia, todos buscan hacer tendencia. Y cuando algo que no tenga relación con la ciencia no es tendencia, es que está siendo comunicado correctamente. Y si la ciencia es tendencia, es porque está siendo comunicada correctamente, ¿no? Eso es básicamente la mirada desde el marketing que podemos, bueno, que puedo dar. Eh, También, ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente? Actualmente, en el 2021, Facebook cambió su nombre a lo que es Meta, ¿correcto? Eh, Meta significa metaverso. Metaverso es como un espacio digital donde cualquier persona con unos lentes virtuales puede entrar y adentrarse a un mundo digital. ¿Qué está ocurriendo dentro de ese mundo digital? Pues se está formando lo que es las escuelas, la academia, la enseñanza, está migrando a esos entornos digitales y desarrollándose ahí mismo. Por ejemplo, en mi agencia nosotros somos delegados de una organización internacional proveniente de Europa que ya tienen un metaverso. Y dentro de ese metaverso existen varias universidades ya españolas que están dando clases. Entonces, la juventud se mete, ya está metiéndose a este metaverso. Entonces, lo que yo sugeriría y la mirada que estoy viendo que está ocurriendo es que si se quiere hacer que esto genere un incremento y que cada vez más jóvenes puedan meterse a este rubro y que pueda haber más resultados, que puedan haber más científicos, que esto se incremente, es que puedan evolucionar conjunto con las tendencias que están evolucionando actualmente en el mercado, ¿no? Si muchas universidades ya están entrando al metaverso,
¿Por qué los científicos no? Si un curso de física antes se daba en un aula física, ¿por qué no darla dentro de un metaverso? Es más, tengo entendido porque el marketing digital también trabaja con físicos. En mi agencia estábamos trabajando un par de proyectos de Big Data, de analítica y de data engineer, o sea, de ingenieros de data, y había resultados interesantes. Y justamente esas herramientas digitales y esas técnicas que se aplican en el mundo digital pueden aplicarse también en el metaverso. Entonces, eso hace que estos mundos digitales sean más interactivos. No es lo mismo, y no estoy diciendo que sea mejor o peor, sino simplemente que es diferente entrar a un mundo digital y que en ese mundo digital tú puedas poner en prueba la teoría que aprendes ahí mismo. ¿Correcto? Que es muy diferente a entrar a un curso, escuchar la teoría, luego ir a una computadora, a utilizar el software, meter el código, ¿no? Entonces todo puede ocurrir en tiempo real. Carlos, muy interesante tu punto de vista, ¿no? Es cómo llegamos a crear más científicos, cómo llegamos a promover y hacerlo fácil es un buen tema, ¿no? No sabía el robot de Platón, buen dato. Siempre se encuentran información interesante. Pero por ejemplo, a ver, doctor, le vamos a hacer un supuesto. Supóngase, ahorita se viene el Mundial de Qatar. Ojalá que el Perú se clasifique. ¿Qué oportunidades podríamos tener para nosotros exportar, ¿no? Porque cuando uno empieza, ya creo que la fórmula, los países que exportan algo empiezan a desarrollarlo y a hacer un desarrollo continuo, y esa teoría de la continuidad que habla el doctor Heró es cierto, ¿no? Cuando Gastón Acurio empezó a mover este tema de la gastronomía y se fue a diferentes sitios, hubieron ferias todos los años, se empezó a mover todo un entorno y todo un ecosistema que empezó a crecer, y ahora pues en el mundo todo restaurante peruano ha llegado a calar con ese nivel. O sea, el producto, inclusive, ¿no? La gastronomía peruana ha crecido, se ha superado. Pero podemos hacer eso con algunos otros, por ejemplo, nosotros somos productores pues de diferentes vegetales, café, tubérculos, frutas. ¿Podríamos aplicar algo de ciencia y tecnología para mejorar productos y poder tener una mejor exportación? ¿Qué nos podría decir al respecto? La pregunta va a quién. A usted le dije, doctor, Carlos es magíster. No, No, pero por ejemplo, desde el punto de vista científico, ¿qué podríamos hacer para mejorar estos productos y poder empezar ese círculo virtuoso, ¿no? Esa continuidad que usted habla, ¿no? Que haya cierto ingreso, parte de ese ingreso lo estimamos a investigación, esa investigación produce innovación y poder lograr al menos en este tema. Ahora, por ejemplo, gastronomía, el Perú es bueno en eso, y ahora ya hay países que están metidos en gastronomía molecular, ¿no? O sea que en realidad ya todo el cultivo ya no es simplemente un cultivo natural, sino cultivan desde la parte molecular. ¿Qué podríamos nosotros, por ejemplo, captar de eso para poder meter a nuestros productos, nuestra artesanía? Y por qué no, o sea, también hacemos nosotros cierto tipo de minería y cosas que podríamos empezar a desarrollar. Lamentablemente, como usted lo ha dicho, en Latinoamérica la política es de que nosotros no debemos crear productos. Nosotros somos consumidores y proveedores de materia prima, somos países extractores. O sea, parte del problema es ese, ¿no? Que nosotros ya estamos destinados ante los grandes, los 20 grandes, el grupo de los G20, somos países extractores y no nos van a apoyar ni nada por el estilo. Pero ¿cómo podríamos romper eso? Estamos en la época del metaverso, estamos en la era de la comunicación virtual. Ya no es tanto lo que decreta un país, sino lo que la comunidad se propone y lo logra. Entonces yo creo que por ahí también podrían haber ciertas salidas, ¿no? Para poder encontrar el poder crear nosotros acá también en el Perú ciencia y tecnología. bueno,
ahora sí lo he puesto un poco más en mi campo porque este, yo estaba jugando por el otro lado de la cancha y me pareció que la pregunta iba un poco más iba más a Carlos Aliaga, ¿no? Pero porque es un asunto de marketing. Yo creo que con la gastronomía está ocurriendo precisamente lo que él ha explicado. Y para comentar eso, efectivamente lo que está ocurriendo es que hay varias personas. En el caso de esta persona que él mencionó, el caso del, ¿cómo se llama? El El robot, robot de Robot de Platón. Platón. el robot de Platón. Así es. Eso viene, creo, de un financiamiento externo de un grupo que, que financia a una serie de personas en el área de física. Y claro, tiene una motivación que viene de afuera, un impulso que viene de afuera. Lo cual no digo que está mal, ¿no? Para nada, pero solamente lo estoy explicando cómo eso ha empezado. El, lo que digo es que en la comida se está haciendo exactamente lo mismo, desde hace ya bastante tiempo, a través de programas en la televisión y programas en YouTube sobre comida peruana, sobre ingredientes peruanos, comida peruana, y eso está promoviendo mucho la comida. Pero lo último la última corrección del pase, este, viene bien porque eh, esto es algo que siempre hemos fallado. Hemos fallado primero en los conceptos fundamentales de lo que es ciencia, lo que es tecnología y ahora un poco lo que es innovación. En innovación es un poco más sencillo entender lo que es innovación, pero la diferencia entre ciencia y tecnología es algo que no se ha entendido en la mayor parte de las personas. Nosotros, digo, un grupo en el cual yo pertenecía, que se llamaba Composit, hicimos mucho para divulgar el concepto de ciencia y tecnología. Hoy día la palabra tecnología significa artefactos telefónicos. Básicamente se entiende como un teléfono celular es tecnología. A una computadora también le dicen tecnología, pero el uso de la palabra, la lingüística explica eso, ¿no es cierto? Va cambiando, va fluyendo con la gente, pero si fluye demasiado rápido, entonces tenemos varias interpretaciones de una palabra y después ya no sabemos de qué cosa estamos hablando. Y ese es un peligro. Necesitamos un periodo de estático, donde las palabras signifiquen algo hasta que podamos manejar bien los conceptos. Tecnología no es un artefacto. La tecnología es saber hacer algo. Y este fue un concepto que yo propulsé en una época y que tenía que ver con distinguir en ciencia el saber, tecnología el saber hacer, pero que esto tenía que complementarse inmediatamente con el hacer. Entonces eran dos palabras combinadas de tal manera que empezábamos con saber, luego saber hacer y luego terminábamos en hacer, que era la industria o el desierto que vamos a irrigar, ¿verdad? El agua, la tubería y el desierto. Esa es la manera como yo lo puse y hicimos una gran campaña sobre este concepto. Ciencia es saber,
tecnología saber hacer y hay que complementarlo con una producción y un marketeo, por supuesto, y un comercio, que es el hacer. Esto desde el punto de vista de la utilización práctica de la ciencia en forma dirigida para asuntos tecnológicos, ¿no? Hay otra, la ciencia dura, la ciencia básica, que es importantísima. La dejo para un ratito después. Pero esto es fundamental, porque si comenzamos a mezclar el saber con el objeto, o el saber hacer con el objeto, estamos fuera. El teléfono no es tecnología. Necesitamos una tecnología para poder hacer un teléfono. Y la comida también tiene una tecnología. Y ese cocinero del ceviche que yo les decía, ese es un magnífico tecnólogo, el que sabe hacer un buen ceviche y en un ratito mezcla y le da exactamente el punto perfecto. Ese es una persona que maneja la tecnología. Y esa tecnología ni siquiera a veces la podemos colocar en una receta. Podemos explicarlo cómo se hace una receta. A mí me dan la receta y yo no lo voy a poder hacer. A menos que lo practique, lo use y tenga un interés genuino. Entonces, el hacer un buen ceviche, para hacer un buen ceviche se necesita tener una tecnología apropiada para eso. Y el concepto de tecnología apropiada es algo que se utilizó durante mucho tiempo en el Perú y se menospreció la ciencia porque eso era cosa de otros, de terceros, no de nosotros, era cosa de terceros. Y había que dedicarnos a solamente las tecnologías apropiadas, ¿no? A cocinar, a hacer artesanías y arañar la tierra, porque ni siquiera éramos capaces de encontrar dónde arañar y tampoco transformar esa tierra en los minerales apropiados. Entonces, ni siquiera eso nos correspondía. Y eso es un concepto absolutamente equivocado, porque para hacerlo, para desarrollar ciencia o tecnología, y para además hacerlos, se necesita algo que todos tenemos acá, pero que además lo tenemos igual distribuido en el planeta. No hay vetas especiales, no hay ni países más inteligentes, ni razas más inteligentes, ni nada por el estilo. Todos somos iguales. La materia gris es el ingrediente más importante y es el que tiene mejor distribución en todo el planeta. Entonces, ¿por qué no hacemos uso de esa materia gris para ver dónde nos lleva? Igual nos puede llevar a grandes descubrimientos, nos puede llevar a grandes descubrimientos científicos, a grandes descubrimientos tecnológicos, a aprender a hacer cosas, como también hacer las cosas bien hechas. Y eso es lo que nos ha pasado con la comida. Y eso es lo que nos ha pasado con muchas cosas en las cuales el Perú es realmente campeón. Nos ha pasado con la danza y la música. Y nos ha pasado con la comida. ¿Por qué a nadie se le ha ocurrido juntar la danza con la comida y hacer de esto una gran explosión tecnológica? Porque eso es una explosión tecnológica. Y una vez lo conversé con Gastón Acurio y le dije a Gastón Acurio, mira, él estaba en una peña criolla
Mi esposa y yo somos muy aficionados a la música criolla, a la música peruana en general, pero decidimos ir más últimamente a los sitios a bailar. Todos los sábados vamos a bailar. Ahora bailamos por Zoom, aunque parezca mentira. Reuniones, sí. Pero la idea era, y un día me encontré con Gastón Acurio y le dije, Gastón, yo te conozco a ti, por supuesto, pero tú no me conoces a mí. Pero mira lo que te voy a decir. Espero que hayas venido a este restaurante criollo para disfrutar del baile, ¿no es cierto? Sí. Y también de la comida, porque buena comida, sí. Pero la comida y el baile a la vez no produce buenos resultados. Pero en Buenos Aires había un restaurante, no creo cómo se llama, donde era como un coliseo, una pista circular, donde se desarrollaba el show y estaba absolutamente todo rodeado de mesas en la platea y las mezanines y la cazuela eran como si fuera un teatro, pero absolutamente teatro nacional, por ejemplo, el Teatro Municipal de Lima o el Gran Teatro Nacional. Pero era circular y desde arriba se observaba, primero todo el mundo cenaba, con anticipación se pedía la comida y todo el mundo cenaba. No había show, para nada. Después terminaba la comida y empezaba el show. Y era espectacular, ¿no? Puro tango, por supuesto, pero y diferentes orquestas y la verdad era, si nosotros hacemos eso con las danzas peruanas y con la comida peruana, hacemos una mezcla explosiva grandiosa. Entonces, esas son las cosas que tenemos que hacer. Y eso, lo único que requiere es materia gris, pues, ¿no? Claro. Pensarlo. Pero en una época salió esta tendencia a que el Perú debía dedicarse a las tecnologías apropiadas a nuestro nivel de subdesarrollo. Y eso es una falacia enorme, Una herejía es eso. una herejía, porque somos seres humanos iguales que todos los de este planeta. Y miren lo que han hecho los países pequeños del Asia. Miren lo que ha Ya, hecho mire. Corea. Miren lo que ha hecho Japón primero. Lo que hizo Hong Kong primero y Taiwán. Y fueron desarrollando y hoy día no hay país en el Asia que no tenga una industria electrónica pujante que se mueve y que funciona. Y, Y y son hace que, etapas también, doctor, ¿no es cierto? Son etapas. Corea, por ejemplo, lo que hizo, primero demostró que era bueno. Ellos primero se empezaron a construir equipos eléctricos, ¿no? Conductores, cables y todo ese tema, y demostraron que eran buenos en calidad, en tiempo de entrega, eran buenos para poder ser socios de los productores. Y después dijeron, queremos entrar a la industria de autos. Y hablaron con Mitsubishi para fabricar pues patente Mitsubishi. Y entraron pues ahí los Hyundai, ¿no? Y uh-huh. demostraron que eran buenos, entonces son etapas, o sea, no es que de frente vamos a entrar a la industria del automóvil, entramos primero a la industria de los patines, bueno, después de las motonetas y después ya entramos a los autos. Bueno, Entonces, es una evolución indudablemente, ¿no? Pero no hay una regla que establezca que debe hacerse así. no, Hay destellos que pueden ser debidamente aprovechados, ¿no? Y que pueden surgir en cualquier país que tiene las condiciones apropiadas. Esto es un equilibrio de muchísimos factores. Si observamos, por ejemplo, el Silicon Valley, que lo conozco muy bien, estuve 6 años en Silicon Valley viviendo y lo conozco muy bien y retorno todos los años, a veces varias veces al año,
y lo vengo haciendo desde los años 60. Así es que conozco bastante qué pasó y Silicon Valley no es solamente semiconductores. Silicon Valley empieza con una universidad como Stanford. Stanford. Stanford es el motor en esa zona, como ya había empezado a hacer Berkeley, un poco más al norte, cerca al otro lado de la bahía de San Francisco. Y Berkeley hace una tradición en física muy, muy importante. Los profesores de Berkeley comienzan a moverse y muchos llegan a Stanford. Y a comienzos del siglo pasado, a comienzos del siglo XX, empieza una industria con el tubo de vacío en electrónica, Lee de Forest, por ejemplo. Y comienza a haber una industria creciente, no en tecnologías para ir creciendo, sino en la tecnología de punta en ese momento, que era el tubo de vacío. Y ahí se inventa el tubo de vacío, el triodo, y comienza un desarrollo industrial sumamente importante. En los años 40 se funda Hewlett Packard con 2 egresados de la Universidad de Stanford y comienzan a hacer una industria muy cerca de la universidad. Y se nutren de la universidad, de bibliotecas, de laboratorios, de asesores, de profesores, de egresados, y comienzan a funcionar. Viene la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial es un motor tecnológico enorme, porque lamentablemente así es. La tecnología tiene un valor de supervivencia, y la tecnología, desde las primeras lanzas para protegerse de los leones, ¿no es cierto?, en el África, nuestros antepasados, y, y antes de eso, algunos millones de años atrás, 2, 3, 4 millones de años atrás, nuestros primos hermanos, ¿no?, los simios, también hacían lo mismo. Algunas herramientas pequeñas que eran herramientas y armas a la vez. Entonces el arma, lamentablemente, está asociada con la tecnología. Y eso es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que Hewlett Packard se convirtió en un proveedor de electrónica muy importante para, para la industria aeronáutica y etcétera, y para alimentar la maquinaria de guerra en ese momento necesaria en los Estados Unidos. Termina eso y se echa a andar una relación muy importante que es aprovechada por William Shockley. William Shockley no fue bien observado por las universidades del este y por las empresas del este. La empresa con la que él trabajó y en la que él descubre el transistor o inventa el transistor con un grupo de personas, no le da cabida. No creen que es un buen negocio. Y entonces él viaja a la costa oeste a ver qué cosa podía hacer. Y Stanford le da un terreno para que él construya Shockley Semiconductors, que es la primera empresa de electrónica para producir semiconductores. Y ese es el boom. Y ese boom empieza. Pero no solamente por Shockley. No solamente por Shockley. Yo fui alumno de Shockley y además tuve una reunión con Shockley aparte durante la beca Eisenhower. Tuve una reunión de 2 horas y media con él a solas, conversando sobre qué pasó, cómo empezó Silicon Valley, contado por él y el grupo que se le llamó los 12 discípulos, que fueron 12 egresados de Stanford, que se fueron a trabajar con él, y luego ellos salen de Shockley Semiconductor y comienzan a fundar empresas. Y hay una cosa bien interesante, porque se piensa que
Shockley había tenido muy mala suerte y además había sido traicionado por estos 12. Y eso es lo que flotaba, ¿no? Entonces yo le hice una pregunta en esa entrevista y le digo, doctor Shockley, ¿qué hay de esa historia, ¿no? Sobre los traicioneros que estuvieron con usted. Y él actuó como buen actor de teatro y dijo, sí, fueron unos canallas, unos traicioneros. Fue su primera reacción, ¿no? Y se quedó callado a ver qué cosa decía yo. Yo me quedé más callado que él. Y entonces continuó y me dijo, si no hubiera sido por esas 12 personas, no hubiera progresado Silicon Valley. O sea, él simplemente continuó, digamos, sobre esta historia que se había tejido que era falsa, ¿no? Y él decía, esos fueron los que hicieron posible Silicon Valley, porque ellos se fueron a fundar otras empresas y esas empresas, cada una fue un aporte tremendo a competir para tener mejores transistores. Y después me tocó la suerte de ser alumno de Ted Hoff. Ted Hoff, después que me enseñó, él era profesor en Stanford, pero él sale de Stanford y lo jala Bob Noyce, uno de los discípulos, con Gordon Moore, otro de los discípulos que fundaron Intel. Intel, la que comienza a hacer los procesadores para la PC personal. El 8008, ¿no? 8004 primero. Primero empezaron con el 4004. 40. Pero ese 4004 fue el invento de Ted Hoff, mi profesor. Ya. Él fue el inventor reconocido, es el inventor reconocido del microprocesador. Él me regaló un conjunto de chips del 4004. Después viene el 8008, el 8080, el 8085, 8086, 186, 286, 386, Pentium, etc. Y comienza una gran revolución en el microprocesador para todo lo que conocemos. Bueno, el inventor fue Ted Hoff y de ahí de Stanford. Es decir, la universidad fue el motor de esta formación y de estas oportunidades. ¿Por qué? Porque hay un trasvase necesario. Las empresas necesitan ingenieros en el área de punta y esa área de punta era alimentada por William Shockley, profesor de Stanford, que continuó, haya sido mi profesor. Entonces, y formándose una enorme cantidad de gente alrededor de eso. Y hasta que falleció William Shockley, fue profesor ahí. Sí. Y en fin, hay varias cosas sobre William Shockley, pero lo que quiero decir es que más que el mensajero, lo que importa es el mensaje. Y el mensaje esa es la manera, es un montón de cosas. Había no solamente los alumnos, los profesores de la universidad, las oportunidades, estaban ahí. Shockley Semiconductor estaba a pocas cuadras, se podía ir a pie a la universidad. Esa era la cercanía y la relación. El centro Ames de NASA, ahí cerquita. Los astronautas salieron de Stanford. Yo tuve un profesor astronauta, Owen Garriott, y tuve a Bruce McCandless, también astronauta, que casi pudo haber sido el primer hombre en la Luna, pero él era el capitán de la tripulación alterna de Armstrong y Aldrin, ¿no? Toda tripulación tiene una tripulación alterna que se entrenan juntos. No se entrenaban 3, sino 6, porque esos 3 adicionales estaban listos para reemplazar ante cualquier problema, enfermedad, como ocurrió con Apolo 13. Si hubiera tenido algún problema Armstrong, Bruce McCandless lo hubiera reemplazado. Él era el comunicador
de Houston, cuando Bruce McCandless le dice, Houston, el águila ha aterrizado. A quien decía Houston era Bruce McCandless, su compañero de equipo, entrenado junto con él, porque ellos dos entendían todos los detalles del manejo de la cápsula ante cualquier eventualidad. Entonces, todas estas cosas que yo le digo, de pequeñas cositas, son grandes cosas que unen y forman esta tubería que enlaza la universidad con el mercado y que conduce montones de cosas, conocimiento, aplicaciones, eh, otras cosas, porque Silicon Valley no se funda con William Shockley. Silicon Valley viene de los años antes del cambio de siglo, de los años 1900 o posiblemente un poco antes, porque ahí está la capacidad de hacer muchísimas cosas. Uno puede conseguir fábricas que le hagan lo que uno quiera en Silicon Valley, no solamente electrónica, de todo. Entonces, por eso es que no se puede reproducir Silicon Valley, porque Silicon Valley es una de esos casos de generación espontánea que tuvo las condiciones precisas, el ecosistema preciso para que se diera esta gran explosión tecnológica que hasta ahora dura y ahora continúa con otras cosas, porque ahí está Google, ahí está todo lo que Facebook. lo que hacemos y lo que usamos en el mundo entero. Esto no es una apología de un sistema, y las compañías que menciono no las menciono con fines publicitarios de ninguna manera. Son solamente ejemplos de cómo funciona esta conexión, cómo funciona la ecuación de continuidad, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es, creo yo, entender estos procesos, ¿no? No debemos descartar a nuestra gente, no debemos limitar lo que hacen, no debemos de decir, no, esto no lo hacemos ahora porque eso es ciencia y el país no debe hacer ciencia. ¿Cuántas veces ha pasado? Hay orientaciones. Un grupo de media docena de personas se sientan para dar lineamientos de qué cosa es lo que se debe investigar. Y por Dios, estamos, estamos decidiendo cuando no deberíamos decidir eso, ¿no? Deberíamos de poner la suficiente capacidad de interconexión, la suficiente cantidad de tuberías para interconectar muchas cosas, porque esto es generación espontánea. Claro, no debemos de dejarlo solamente al azar, no debemos de tirar a los dados para ver qué cosas hacemos, no. Lo que quiero decir es que sabemos cómo hacerlo, ¿no? Sabemos cómo se ha hecho en otras cosas y lo que tenemos que hacer es reproducir las condiciones, como se hace con cualquier ecosistema. Si queremos hacer una vacuna, ya sabemos lo que se tiene que hacer para producir una vacuna, ¿no? Hay que hacer un ecosistema, pues, ¿no? Hay que hacer un ecosistema para lograr los anticuerpos en un ambiente adecuado de lo que vamos a combatir con esa vacuna. Entonces, doctor, ese es el ambiente, ¿no? excelente. Ya Bueno, hablado bastante. disculpa. Realmente, No, yo no lo pasamos quería tiempo. cortar porque estaba tan entretenida la historia que yo la conocía la historia de Silicon Valley desde una parte, pero usted la ha contado prácticamente toda la historia y excelente, ¿ah? Yo por eso que no le he querido cortar y disculpa a Carlos que también lo vi a Carlos con los ojos muy atentos y dije, esta es una buena oportunidad, una excelente historia. De todas maneras, mire, vamos a hacer una simulación acá entre los tres. Supónganse que tenemos nosotros el suficiente dinero para decir, vamos a darles a ustedes dinero para que vayan a Qatar a vender los productos peruanos lo que podamos hacer. Supongamos que no tenemos 6 meses, que tenemos 2 años. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, con la gastronomía? A mí se me ocurría mientras que usted hablaba, ¿por qué no hacemos un robot que prepare pisco sour, un robot que prepare ceviche, o alguien que te enseñe
o un robotito que te enseñe comida peruana y que sea tu profesor, tu chef de personal, así como hay el robotito Einstein, ¿no? Que me enseña cosas, que también me enseñe eso, ¿no? O que me cuente historias, pero de hecho de la parte de gastronomía peruana. Lo que habla de Silicon Valley, ahí se creó un fenómeno muy importante, que nosotros estamos en las industrias que son básicamente físicas y palpables, ¿no? Las industrias virtuales, yo produzco algo, un programa de la computadora, y ese programa lo reproduzco y no pierdo lo que yo tenía inicialmente. Si yo tengo un limón y se lo entrego a alguien, me quedo sin el limón. Pero si yo diseño un programa y se lo entrego a alguien, tengo una copia de mi programa. Entonces no pierdo ese valor. Entonces una de tal vez de las oportunidades que podemos tener es en todo lo que es la industria creativa, industria de software, en todo ese tema, ¿no? Y capacidad hay. El profesional peruano está considerado como un buen técnico, pero no como un buen empresario. Entonces, lamentablemente, pues tenemos los técnicos y necesitamos un empresario que los dirija, y como acá tampoco no hay buenos empresarios en industria de la tecnología, nos tenemos que ir fuera o tenemos que trabajar para afuera. Entonces, a ver, le voy a preguntar a Carlos, tú como marquetero, habiendo escuchado la historia de Silicon Valley y todo esto de acá, ¿cómo harías para que hagamos como un Silicon gastronómico peruano, digamos? Por decir, hablando de la gastronomía. ¿Qué se te ocurriría a ti, Carlos? A ver, primero que nada, el tema de cómo hacer llegar un producto a un mercado, sea donde sea en el planeta, ya es posible y con un poco de dinero, no necesitas tener mucha inversión. Es más, si tú me das un plato, cualquiera que sea, y me das $200 para correr cualquier campaña, yo te puedo vender ese plato en en cualquier parte del mundo. Entonces, eso es lo que te da las herramientas del marketing digital. No necesitas trasladar todo para recién empezar a vender, ¿correcto? Ahora, según mi experiencia, lo que he podido observar tanto en Perú como en Latinoamérica, en empresas de este rubro y de varios rubros también, es que desestiman lo que es la construcción de una marca. ¿Qué es lo que pasa? El latinoamericano, es lo que hemos podido observar, el latinoamericano, tanto como el peruano, tiende a buscar y a priorizar la venta por sobre la construcción de su marca. Entonces, en ese sentido, muchos venden, pero pocos se posicionan. Entonces, si hablamos de tecnología y hablamos de técnicas para poder hacer llegar un producto, sea físico, digital, servicio, lo que sea, a cualquier parte del mundo, eh, ya es posible, pero también es importante entender que se tiene que trabajar en construir la forma en la que tú te estás comunicando, ¿no? Si, por ejemplo, hay una nueva comida que solamente es una pastilla y esa pastilla sirve como si fuera un plato entero o tres platos con más sopa y segundo y todo, eh, no necesitas trasladarlo hasta el lugar para empezar a venderlo, pero sí necesitas trasladarlo para distribuirlo. Y para eso también hay tecnologías y el marketing lo que hace es convertir todo eso en una experiencia. O sea, lo que hace el marketing con la ciencia, la tecnología, etcétera, es nutrirse de eso y agarrarlo y convertirlo en una experiencia, le llama experiencia de usuario. Entonces, a través de eso que los científicos dan, nosotros lo entendemos. Por ejemplo, el doctor Jorge Heró estaba mencionando sobre el celular. En marketing, nosotros vemos dos tipos de innovación. Innovación incremental e innovación disruptiva. Innovación incremental es que, por ejemplo, tengo el celular, no es nada nuevo, no es nada nuevo. Pero a mí se me ocurre ponerle unas alas y que me cocine ají de gallina, por ejemplo, ¿no? Eso es innovación incremental. Ahora, si a mí se me ocurre construir algo completamente nuevo, en marketing eso es innovación disruptiva, ¿no?
Entonces, es interesante, sí, las herramientas para solucionar estos problemas ya existen, solamente que hay que voltear la mirada a lo que el marketing digital, que se nutre de muchas partes de la ciencia y de la tecnología, pues que pueden hacer llegar a un producto en el mercado. Ah, excelente. O sea, tú estás hablando de que, por ejemplo, en este caso, la incremental es agregar valor a algo que ya existe y la otra es crear. Pero para Sí, terminar con la pregunta, por ejemplo, en gastronomía, ¿qué crees que sería mejor para inventar nuevos platos o a los platos que ya tenemos ponerle algún feature, como te digo, ¿no? Un robotito que prepare un pisco sour o que prepare un ají de gallina y que eso sea la novedad, porque a veces la novedad es no lo que tienes, sino cómo lo dices, ¿no? Cómo lo entregas. muchas veces la novedad es cómo lo cuentas y no cómo lo haces, ¿no? Y eso es básicamente lo que busca el marketero en el ámbito digital. Hablando directamente de un plato de comida, una innovación incremental en un plato de comida es agregarle algo a lo que ya existe y le agregas valor. En cambio, una innovación disruptiva es crear un plato completamente nuevo, ¿no? Ahora, en marketing, pues es más cómo lo cuentas que cómo lo distribuyes o cómo lo vendes, porque eso le agrega valor a las personas. Acuérdate de que, bueno, está bien, Perú es una cultura diferente, Estados Unidos igual, etcétera, pero lo que nos nuclea a todos es que todos buscamos satisfacer nuestras necesidades. Entonces, y además, también nos nuclea que a nadie nos gusta que nos vendan. O sea, tú estás en Facebook, estás en Twitter, en Instagram y te aparecen mil mensajes de cómprame, cómprame, cómprame. Eso es muchas veces estresante, ¿no? Eh, entonces, es más cómo cuentas de manera creativa que cómo lo vendes. Y yo creo que en este caso no hay que inventar la rueda para poder hacer llegar los productos de aquí a cualquier parte del mundo. Ya están las herramientas, ya existen y lo único que hace falta pues es un correcto trabajo creativo, ¿no? Excelente. Bueno, la verdad que se ha pasado el tiempo volando, la interesante historia de Silicon Valley y las ideas también de Carlos. Vamos a tener que continuar esta reunión en otro. Yo los voy a retar. Yo también soy director de la plataforma tecnológica peruana y en la plataforma salió una idea justo del grupo. Tenemos un grupo temático que es Industrias Creativas y ahí el director Harry Orsos, él nos reta y nos dice, ¿y por qué no hacemos un tema con Qatar, ¿no? Llevar algo nuevo a Qatar, llevar cosas diferentes, que una oportunidad. Y tiene razón, ¿no? Porque han habido en Rusia como 60.000 peruanos que estaban allá, aparte de los que han estado, pues, que no viajaban, pero sabían que viajaba el hermano, el amigo y estaban pendientes de lo que pasaba. Tenemos, pues, hemos tenido como 60.000 promotores que han logrado cosas, hemos logrado ser la mejor barra del mundo, y ahora ya nosotros iríamos, así no se clasifique la selección, iríamos como, podemos ir como una barra, pero para llevar algo, ¿no? Entonces, después les voy a pasar la voz, que este es un reto, ¿no? Industrias creativas tiene que ver mucho con el tema del cuento, ¿no? ¿Cómo te cuento? Y si te creo una historia del super gastronomito, digamos, que es un robotito que hace esto, yo te lo estoy contando, así no lo haga, ya es un cuento, y la historia del robotito y todo este tema, y ya te estoy metiendo la comida indirectamente. Entonces, eso también está faltando, ¿no? Creación acerca de crear historias, como dice, ¿no? El futuro se inventa más que lo esperamos que pase en el futuro, e inventar eso. Y cuando, por ejemplo, Hollywood pone a los norteamericanos como los superhombres, y ahora tienes a Japón que también pone a los super robots que son los héroes, te está creando historias y te está posicionando al mercado de ideas de qué cosa es lo que hay detrás, ¿no? Y eso es lo que creo que también nosotros no aprovechamos. Como dice el doctor Heró, esta ley de la continuidad, nos quedamos por un pedacito y nos faltó el marketing, nos faltó
la industria creativa, o nos faltó el capital, o algo quedó que se quedó trunco y toda esa creatividad se fue hacia el suelo, ¿no? Así que, por favor, sí, ahora sí, un par de minutos para que cada uno exprese una idea final para cerrar este programa y queda pendiente. Ellos van a ser parte ustedes de los creativos de Universal TV. Doctor Heró, ¿qué tal si usted empieza? Bueno, yo cerraría con un concepto que no hemos analizado aún, pero que es fundamental. Y es que el verdadero tesoro, la verdadera innovación, lo que aportamos, ya sea en innovación, en ciencia, en tecnología, en realidad es un producto de nuestra cabeza. Y enquistada en un ecosistema que además tiene que funcionar. Pero lo importante es que nos demos cuenta que lo que vale es lo que nosotros producimos y que nuestra verdadera riqueza está en eso, en lo que nosotros creamos o produzcamos, no en lo que encontremos. Los recursos naturales no constituyen riqueza mientras no los podamos encontrar, obtener y aprovechar. Y eso es solamente que nos falta hacer trabajar un poco más lo que tenemos acá. Nuestro país puede ser una potencia impresionante porque tenemos recursos naturales. Si lo sabemos tratar y si además de eso podemos hacer cosas totalmente nuevas, absolutamente nuevas, seremos realmente parte del primer mundo. Y eso está estrictamente en nuestra capacidad, no está en lo que nos vino con el terreno. Eso le pasó a Corea, eso le pasaba a Suiza, eso le pasaba a enorme cantidad de países. Pero pocos países tienen ambas cosas, tienen los recursos y además el conocimiento como para aprovecharlos. Nosotros tenemos los recursos, nos falta la otra parte. Cuando juntemos las dos partes, tengamos fe en que este va a ser un extraordinario país. Muchas Eso es gracias, doctor. un mensaje. Excelente, me parece. Voy a complementar con algo gracias a su inspiración. Carlos. Sí, para concluir, bueno, desde la mirada del marketing, de la publicidad, etcétera, cualquier persona que le guste la ciencia, ahorita mismo puede tener una computadora, acceso a internet y puede convertirse en un divulgador de la ciencia. Solamente lo único que le falta son las herramientas del marketing y de la publicidad que le ayudan a llegar a un público que no sabe que existen ciertos temas que son importantes que conozcan, ¿no? Entonces, las herramientas están ahí. Existen muchas técnicas para hacer posible que muchas personas que no saben qué hacer con sus carreras, que son muy jóvenes y que están a punto de decidirse por la ciencia, terminen por decidirse a meterse a este mundo de investigar, etcétera. Eh, está ahí, está ahí. Las herramientas están ahí, solamente depende pues de cada uno cómo trabaja la forma en la que cuenta la historia. Muchas Gracias. gracias, muchas gracias. Ha sido muy inspirador, tanto la historia que ha contado el doctor Heró como las alternativas que nos da Carlos.
Y yo quería concluir con ese tema, ¿no? Yo creo que hay un valor muy importante cuando hemos hablado, ¿no? El Perú tiene muchos recursos, pero son recursos materiales. Debemos incrementar y poner mucho más recursos intelectuales, como dice el doctor Heró. Este tema de la industria de la creatividad, creo que deberíamos darle más valor, el storytelling, que los muchachos desde el colegio aprendan a contar las historias, porque muchas veces tal vez podamos tener ese potencial, que con la historia que contó el doctor Heró de William Shockley, por ejemplo, se comparte una enseñanza muy buena, ¿no? Cuando le dicen, oye, 12 alumnos le robaron el conocimiento, bueno, tal vez no es que se lo robaron, sino el doctor Shockley tal vez tenía su límite de incompetencia para poder seguir creciendo y ellos hicieron que crezca esa idea, ese producto que creó Shockley y lo hizo más grande. Entonces mi conclusión también es igual, es compartamos, generemos, trabajemos aquí en equipo. ¿Qué cosa? El conocimiento que tenemos nosotros. Porque ese conocimiento que compartimos no se disminuye. Si yo mi conocimiento se lo entrego a otros, no va a disminuir. Al contrario, pueda que se mejore. Porque las personas me pueden mejorar la idea que yo estoy dando. Y yo creo que al final estamos pasando de una industria en donde muchos que le dan mucho valor a la patente, a todo eso, y ahora estamos pasando a otra forma de que es la innovación abierta, todo lo que es el open software, open hardware y todo ello, ¿no? Yo creo que ahí podríamos encontrar nosotros esa respuesta. ¿Cómo hacer para unirnos por el desarrollo? Y lo dejamos ahí, si no, no terminamos, tenemos mucho por hablar. Muchísimas gracias, el doctor Jorge Heró, a Carlos Aliaga Chamorro, ha sido un placer tenerlos con nosotros, y ya saben, son parte de la familia Universal TV y nos volveremos a encontrar en otro momento. Muchísimas gracias, amigos, los esperamos, ya saben, los sábados a las 3 de la tarde, hablemos de política, a las 4 hablemos de desarrollo sostenible y a las 5 hablemos de innovación, ciencia y tecnología. Será hasta la próxima. Gracias por la invitación. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.